I missed the mark, play it off like a rim shot. Put the pedal to the metal in a grid. Buenos días, jóvenes, espero esté bien. En esta mañana vamos a estar en el capítulo 12 de la hora silenciosa, del versículo 30 al 42, ¿verdad? Y ahí, para entrar en contexto, el Señor Jesús hablando con los fariseos, ¿verdad? Luego de que los fariseos le decían príncipe de los demonios, luego de haber visto aquel montón de milagros. Y los fariseos, desde capítulo 8, vemos que estaban viendo los milagros del Señor. Los fariseos no podían hacer menos que reconocer que Jesús realmente era el Mesías y que estaba haciendo milagros de parte de Dios. Y tenían dos alternativas: aceptar a Jesús como el Mesías, que realmente era el Hijo de Dios, o atribuir los milagros a un poder satánico. Lo que ellos hicieron fue lo segundo. Atribuyeron eso ahora de Satanás en reiteradas ocasiones, ¿verdad? Y aquí el Señor les va dando varios argumentos. Me encanta que el versículo del 26 al 29, como mirábamos ayer, les da esos argumentos lógicos de cómo realmente Satanás puede estar en contra de Satanás y ese reino puede prevalecer. Entonces aquí en el versículo 30, si me acompaña, ahí en Mateo 12, versículo 30 dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y el recoger va dando la idea de cosechar y almacenar, ¿verdad? Mas sin embargo, desparramar va dando la idea de echar a perder o disipar. Y es que el Señor le da a usted que usted no puede tener un corazón dividido. Usted no puede ser neutral. Usted tiene que elegir un lado. Me encanta que la neutralidad para un ciudadano, cuando su país se encuentra en guerra, se considera traición. Y es exactamente lo que el Señor está diciendo acá. Usted no puede ser neutral en su vida. No puede estar con un pie en el mundo y con un pie con Dios. Tiene que elegir un lado. Realmente el Señor le está diciendo que usted debe elegir un lado. Más adelante ahí está diciendo, versículo 31 y 32, mire: por tanto os digo, todo pecado de blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que diera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Qué estaba diciendo Jesús acá? Y hablando con los fariseos siempre, ¿verdad? Ellos habían visto el poder de Dios, el poder del Espíritu, realizar muchos milagros. Y los líderes religiosos no podían hacer más que reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Y sabiendo bien y con toda deliberación e intencionalidad, atribuyeron el poder del Espíritu a obra de Satanás. Y ellos a lo blanco le llamaron negro, a la luz le llamaron oscuridad. Y el problema de ellos no fue problema de intelecto, no es que ellos no entendían. El problema de ellos era problema de corazón, que más adelante se los va a recordar. ¿Y qué sucede, querido joven? Cuando usted cierra los ojos, no apaga la luz, pero apaga la luz de sus ojos. Que usted cierre sus ojos no quiere decir que la luz deje de estar. Pero si usted cierra sus ojos, deja de ver la luz. Y es interesante acá, y está hablando que los fariseos estaban rechazando la obra del Espíritu Santo, y a esto se refiere con que no será perdonada, porque Dios siempre está dispuesto a perdonar a cualquier pecador que se arrepienta, si ese arrepentimiento es sincero, ¿verdad? Pero ellos mismos, los fariseos mismos, se excluyeron de la misericordia de Dios. ¿Qué sucede? Aquí lo vemos en Juan capítulo 16, cómo el Espíritu Santo realmente es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Los mismos fariseos estaban rechazando esa obra del Espíritu Santo. Y por eso él les dice en el versículo 33, acompáñenme: o haced del árbol bueno su fruto bueno, o haced del árbol malo su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Sencillo lo que está diciendo el Señor Jesucristo acá, que la clase del fruto viene del estado del árbol. Y le está diciendo a usted qué clase de fruto usted está dando a los demás, qué clase de árbol es usted. Y por eso Él les dice, versículo 34, y con palabras muy fuertes: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar de lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Qué interesante acá lo que dice el Señor. ¿Cómo ellos podían decir algo bueno si realmente de su corazón solo habían cosas malas? Y que es exactamente lo que el Señor está diciendo. Realmente lo que usted habla, lo que usted se expresa, viene de su corazón. Por eso Él les dice: de la abundancia del corazón habla la boca, y da el primer ejemplo del árbol. Si usted es un buen árbol, va a dar un buen fruto. Si en su corazón hay buenas cosas, de su corazón van a salir buenas cosas. Pero mire lo que le dice el 35, el segundo ejemplo, hablando de las recompensas.
El hombre bueno del tesoro del corazón saca las buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca las malas cosas. Mas yo digo que toda la palabra, versículo 36, ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio, porque por sus palabras serán justificados, por tus palabras serás condenado. Es el hecho, ¿verdad? Saber de que de esa abundancia del corazón, lo que hay en su corazón, va a hablar su boca, va a expresar su vida. Y querido joven, en esta mañana hay que preguntarse, ¿qué hay en su corazón? ¿Qué está expresando usted? Y veíamos acá el ejemplo de los fariseos, lo que había en su corazón. Y el Señor se los recuerda, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Sería interesante saber de que el Señor les estaba confrontando, y lo que hace con nosotros, confronta nuestra vida, confronta nuestra situación, y entender qué tipo de árbol somos, si un árbol bueno o un árbol malo. ¿Cómo está su corazón en esta mañana, querido joven? Y el Señor termina cuando los fariseos le vuelven a pedir señal, pero no le piden para realmente conocer de Él, sino para satisfacer sus propias necesidades y probarle. Mira lo que dice el versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y le respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás en este lugar, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. El Señor se estaba negando a darles señal alguna, porque ya habían visto muchas señales, habían visto los milagros que había hecho a través del Espíritu Santo. El problema de ellos no era de conocimiento, era de corazón. Interesante que un apologético en una universidad estaba dando una conferencia y una persona se levantó que era atea y le dijo que le mostrara que Jesús existía. El conferencista le dijo: si yo te pruebo que Jesús realmente existe, que Dios realmente existe, ¿creerías en Él? No, le dice la persona, entonces no tengo por qué explicártelo. Jóvenes, muchas veces el problema nuestro no es de intelecto, es de corazón. Por eso el Señor les recalca: de la abundancia el corazón habla la boca. Examinemos nuestro corazón y veamos cómo está. Por eso el Señor se niega a darle señal a los líderes en ese tiempo. Porque realmente tenemos que analizar nuestro corazón, cómo está nuestro corazón delante del Señor. Que el Señor le bendiga.